Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de San Mateo, San Mateo capítulo 28, el versículo 18. San Mateo 28, 18 dice la Biblia: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y la presencia de su Espíritu. Gracias, Dios, por su presencia bendita. Agradecemos, Padre, por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Padre querido, rogamos en esta hora que todos y todas sean bendecidos y bendecidas con su palabra. Que en esta hora, Padre eterno, el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y entender las cosas espirituales. Diríjanos, guíenos y acompáñanos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con el título La praxis del nombre de Jesús. Hoy debemos trabajar con Jesús recupera el derecho. Hemos dicho en temas anteriores que Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere hacer por sus hijos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Y Dios determinó hacerlo todo a través de Cristo Jesús. Decíamos en el tema anterior que cuando Dios creó la tierra, entregó el derecho de gobernarla a Adán y Eva. Pero ese derecho significaba que Dios seguía siendo el dueño. Adán y Eva solo eran los gerentes de Dios, los administradores de Dios, los que gobernaban la tierra. Las decisiones que ellos tomaran traerían consecuencias a la tierra. Lamentablemente, tomaron una mala decisión. La Biblia dice en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículos 6 y 7, que Satanás le dice a Jesús en el monte de la tentación que a él le fue entregada la potestad, el derecho, el dominio de la tierra. Y por eso Satanás tienta a Jesús ofreciéndole esos dominios, esos derechos, ofreciéndole los gobiernos de la tierra. En el libro de San Juan, capítulo número 12, versículo 30, Cristo reconoce a Satanás como el príncipe de este mundo. En el capítulo 14, versículo 30, repite la misma idea. Satanás es el príncipe de este mundo de pecado y de maldad. Cuando usted lee la Biblia, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El Señor Jesús expresa: el príncipe de este mundo viene, mas no tiene nada en mí. En otras palabras, cuando Cristo viene a la tierra, reconoce que el derecho que Adán tenía y le pasó a Lucifer, le pasó a Satanás. Cristo reconoce que Satanás tenía ese derecho. Ahora bien, Cristo vino con una misión a la tierra. Vino con la misión de recuperar el derecho. La palabra potestad, que aparece en los versículos 6 y 7, específicamente en el número 6 del capítulo 4 de San Lucas, la palabra potestad, exusía, significa derecho, significa poder, significa soberanía, significa la autoridad que me han dado para gobernar aquí. Cuando Cristo paga el precio del pecado, recupera el derecho de la tierra. Decíamos en el tema anterior que Cristo, número 1, se encarna, número 2, paga el precio de la redención y número 3, tiene la victoria. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, Cristo dice:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, exusía. Ya Satanás perdió. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, triunfando sobre ellos, clavándola en la cruz. Y dice que exhibió a los potestades, a los principados y potestades, triunfando sobre ellos, clavándolos en la cruz. Cristo venció en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, paga el precio del pecado. Pero si Cristo queda muerto en la cruz, entonces la salvación nuestra sería, no hubiera ninguna salvación. La bendición es que Cristo resucitó. Cristo murió, Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, venció el pecado, venció la maldad, venció al demonio, venció a los demonios, venció al diablo, venció a todo el que había que vencer. Y ahora, porque Él vive, nosotros viviremos. Ahí, en la resurrección de Cristo Jesús, entonces se completa, se conforma, se hace posible lo que nosotros llamamos evangelio. Es bueno entender que cuando Cristo conquista el derecho, ahora con ese derecho en la tierra conquistado, entonces le dice a usted y me dice a mí que hay toda salvación en Cristo Jesús, que hay todo derecho a la salvación en Cristo Jesús, que ahora Él tiene derecho en la tierra y en el cielo también. Cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con Cristo Jesús, cuando el apóstol Pablo pasa 3 años en Arabia aprendiendo de Jesús, el apóstol Pablo recibe el conocimiento del evangelio. Pablo dice, y mi evangelio no viene por asuntos humanos, a mí me lo reveló Jesucristo. Pero cuando Pablo viene a Jerusalén y pasa 15 días con Pedro, Pablo dice lo que recibió. Y ahí comenzamos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aquí comenzamos. 1 Corintios 15, 3 y 4. Cristo conquistó el derecho. Cristo ganó el derecho. Ahora el evangelio tiene todo derecho. ¿Qué es el evangelio? Dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que Pablo recibió de Pedro? El evangelio por tradición. El evangelio que Cristo legó a los apóstoles. ¿Y qué fue lo que recibió? Dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número 1. Y que fue sepultado. Número 2. ¿Y qué dice número 3? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que Cristo resucitó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y como murió, pagó el precio del pecado. Y como fue sepultado, pagó el precio del pecado. Y como se levantó, pagó y venció, pagando el precio del pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora Cristo tiene todo derecho, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y si usted dice que es un cristiano, tiene que entender que Cristo tiene todo derecho y toda autoridad. Necesitamos entender y comprender lo que Cristo ha hecho para vivir a la altura de lo que Dios espera que vivamos. ¿Sí o no? A ver, esa escena es así. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, vamos rapidito. Romanos capítulo 8. Pablo explica en Romanos 8 la seguridad, la certeza, la confirmación de nuestra salvación. Dice en el versículo número 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y Pablo responde, Dios es el que justifica. Y pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿Y qué dice ahora? Mire la definición que Pablo hace del evangelio. ¿Qué dice ahora? Cristo es el que, ¿qué cosa? Murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. ¿Triunfó o no triunfó?
A ver, ¿triunfó o no triunfó? Sí. Nosotros los cristianos necesitamos saber, pero creer en lo que hablamos. Siendo que Cristo ya conquistó el derecho, siendo que Cristo ganó el derecho, ahora necesitamos aprender a aprovecharnos de ese derecho. La razón por la que hay tantas vidas cristianas acabadas, la razón por la que hay tantas vidas cristianas sin sentido, es porque no han entendido, no han comprendido, no han tenido una experiencia práctica en relación a lo que Cristo ganó. ¿Venció o no venció el Señor Jesús? Sí. ¿Venció o no venció? Sí. Entonces, ¿por qué los cristianos son tan tímidos en reclamar lo que Cristo ya ganó? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le arrebaté al enemigo el derecho de gobernar la tierra. Las personas que no se entregan a Jesús, las personas que no someten su voluntad a Jesús, las personas que no reciben a Cristo como su Señor, entonces se hacen esclavos del otro Señor. A mí me gustan unos versículos interesantes que aparecen en Romanos capítulo 6. Vamos conmigo. Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Me fascina el libro de Romanos. Me encanta el libro de Romanos. Me apasiona el libro de Romanos. Romanos capítulo número 6. Y tengo la tentación de pasar un rato con Romanos capítulo 6, pero tengo que librarme de esa tentación porque es apasionante el capítulo 6. ¿Saben qué es apasionante? ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Murió Cristo o no murió? ¿Lo sepultaron o no lo sepultaron? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces Romanos 6 nos dice que cuando nosotros somos bautizados participamos de la misma experiencia. Y eso es glorioso. ¿Por qué? Porque mi vida pasada fue lavada, limpiada y perdonada. Creo que voy a caer en la tentación. Versículo 1. Dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde, en ninguna manera. ¿Por qué? Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahora dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y qué dice ahora? Porque somos sepultados para muerte, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, como dice, en vida nueva. ¿Por qué? Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿a quién dice? Al pecado. Mi pregunta, al ser bautizados, ¿somos bautizados en la muerte de Cristo Jesús, sí o no? Sí. Y al levantarnos del agua, subir del agua, ¿hemos nacido a una vida nueva, sí o no? Sí, Señor. ¿Y qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Si Dios dice que me perdonó, si Dios dice que me lavó, si Dios dice que me limpió y empecé una vida nueva, pues le creo a Dios y no le creo al diablo. ¿Qué dice el diablo? No, eso no es así. Le digo, bueno, crea lo que te quiera, Satanás. Yo sigo creyendo en lo que dice el Señor Jesús. La pregunta es, ¿a quién le cree usted? Yo le prefiero creerle al Señor Jesús. ¿Pagó el precio o no lo pagó? Sí. ¿Lo pagó o no lo pagó? Sí. Si Dios dice que lo pagué y Cristo está como ejemplo, ¿vamos a creerle al Señor, compadre? ¿O no? Sí. Si Dios dijo, te perdoné, pues yo creo que Dios me perdonó. Ahora, si usted no le cree a Dios, usted tiene problemas. Oiga, ¿podemos leer un versículo peligroso ahora? ¿Lo podemos leer?
A ver, ¿quieren o no quieren el versículo? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Primera de Juan, a mí me gusta este testimonio de Dios. Y me gusta porque Juan dice que es testimonio de Dios. Primera de Juan, capítulo número 5. Que los originales, bueno, deje los originales tranquilos, déjeme leer este versículo. Primera de Juan, capítulo número 5. Mire qué cosa linda. Dice aquí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quién dio este testimonio? Dios. ¿Voy a ser yo mentiroso a Dios? No, Señor. Si Dios dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, que me den a Cristo. Y si tengo a Cristo, tengo la vida. ¿Es así o no es así? No me venga con el cuento de que yo siento, Olvídese de sentimiento, compadre. Esto es un asunto de principio. Jehová dijo, así son las cosas y así son y se acabó. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Murió Cristo? ¿Lo sepultaron? ¿Resucitó? Entonces ya pagó. La paga del pecado es, ¿y cuál es el regalo de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Conquistó Cristo o no conquistó? A mí me gusta una cosa. En la Biblia, especialmente en el Evangelio según San Juan, la palabra testimonio significa presentar las evidencias o las pruebas a favor de Jesús. ¿Qué cosa es testimonio? Presentar las pruebas o las evidencias a favor de Jesús. Si Cristo murió y fue sepultado y no resucitó, hermano querido, cerremos este negocio y vámonos porque esto se acabó. Pero resucitó. ¿Resucitó o no resucitó? Sí. Y entonces veamos las pruebas de que Cristo resucitó. Al ver las pruebas en la Biblia de que resucitó y las veces que se apareció después que resucitó y con la gente que habló y las evidencias de que resucitó, a mí eso me es más que suficiente para yo saber que en Cristo hay salvación y vida eterna. A ver, ¿sí o no? Sí. Vamos rapidito a la Biblia. Me gusta la Biblia por eso. Cuando llegué a la iglesia, tomé una decisión. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Qué cosa es? Si la Biblia lo dice. Primera de Corintios capítulo 15. Comencemos por allí porque allí comenzamos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4 y 5. Después que Cristo resucitó, ¿se le apareció a alguien? ¿Alguien lo vio? ¿Algunas personas vieron a Cristo? Si Cristo murió, fue sepultado y resucitó, entonces Cristo pagó el precio del pecado. Versículo número 4. Dice el versículo 4, Primera de Corintios capítulo 15. Y que fue sepultado y que resucitó, ¿cómo dice? Al tercer día. ¿Y qué sigue diciendo? Conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién es Cefas? Simón Pedro. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y usted no se estará inventando eso, predicador. San Lucas capítulo 24. Vamos a San Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 33, 34. San Lucas capítulo 24, versículo 33, versículo 34. ¿Qué dice el versículo 33? Lucas 24, 33 dice, y levantándose, ¿cómo dice? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ¿qué cosa? Ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Y qué dice? Y ha aparecido ¿a quién? A Simón. ¿Resucitó o no resucitó? Sí. ¿Vio o no vio a Simón? Sí. Número 2. El Señor Jesús se le apareció a María Magdalena. San Marcos capítulo 16, versículo 9. Vamos rapidito, a ver si el tiempo nos ayuda. Hay tantas cosas lindas que decir. Marcos 16, 9. Recuerde que estamos presentando las evidencias. Marcos capítulo 16, versículo 9. Dice el versículo 9.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció, ¿cómo dice? Primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Se apareció o no se apareció? ¿Por qué estamos haciendo esto? En un tribunal lo que se cree son las pruebas y las evidencias. Se le apareció a Simón Pedro, ahora se le aparece a María Magdalena. ¿Son evidencias o no son evidencias? A ver, ¿sí o no? Sí. San Juan capítulo 20, versículo 11 al 17, relata todo el incidente hasta el punto donde María Magdalena cree que Cristo es el hortelano, el que cuida la tumba. Y le dice, Señor, si tú lo tomaste y lo llevaste a otro lugar, dime dónde está, que yo me lo llevo. Y Cristo le dice, María. Y ella se despierta y dice, Raboni, que traducido es maestro. Y entonces María viene a tocar y le dice, no me toque, que aún no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. San Juan capítulo 20, versículo 11 al 17. Evidencias. ¿Qué cosas son estas? Evidencias, son pruebas. Recuerde que el final de toda la semana, todo lo que estaremos haciendo, todo lo que estamos estudiando es para llegar a una sola cosa. Y esa sola cosa es mostrar y demostrar que está todo hecho, todo resuelto, todo arreglado, todo cumplido, para que las oraciones que usted haga sean poderosas, porque Cristo ganó todo poder. La mayoría de los cristianos tienen oraciones deportivas, oraciones sin poder, porque les hace falta el conocimiento de las evidencias de lo que Cristo ganó y logró. ¿Conquistó o no conquistó Cristo? A ver, ¿sí o no? Sí. No es lo mismo hablar de alguien que le hablaron que hablar de alguien que usted conoce. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted conoce a alguien que conoce a mi esposa, le van a decir que la esposa del pastor es una buena mujer. Y lo es. Pero si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir más de lo que le van a contar. Porque hasta duermo en la cama con ella misma. ¿Usted puede creer eso? Cuando usted conoce a alguien, cuando usted vive con alguien, cuando usted experimenta con alguien, entonces la vida tiene sentido. Este cristianismo pobre y barato que se ve hoy en día es porque la gente ha creído en un concepto, en una teoría, en una doctrina, pero no ha tenido una experiencia con el Cristo vivo. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no es así? Sí. Oiga, ¿puedo leer una cita de la Biblia que le moleste un poco? Porque lo veo a usted como muy tranquilo. A mí me gusta que se moleste. Y cuando la gente se molesta, pone la cara roja, mira a uno así con los ojos medio atravesados. ¿Puedo leer una cita peligrosa de la Biblia? A ver, ¿puedo o no puedo? Sí. Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Por qué hay un cristianismo tan flojo hoy en día y la gente está como tan deportiva y la vida cristiana es como una cosa y otra? Eso no tiene sentido. La vida cristiana es poderosa. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es ¿qué cosa? Poder de Dios. ¿Dónde está ese poder? ¿Qué es evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó. El que acepta ese evangelio de poder, entonces se convierte en una persona poderosa. Pero entonces, ¿por qué esta frialdad, esta dejadez, pastor? Mire lo que dice aquí Isaías capítulo 29, versículo 13, ¿qué dice? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Qué dice ahora? Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. No, el evangelio es poder. Cristo tiene poder. Pablo dijo, yo no le estoy predicando a usted un evangelio por arte compuesta, ni ciencia. No. Le estoy predicando el evangelio con poder. Cuando usted tiene que predicar este evangelio y viajar por diferentes lugares e ir a distintas culturas o sociedades o lo que usted quiera llamar, y usted ve cómo este evangelio rompe y destruye fortalezas y rompe barreras y atrae personas, usted dice, wow, verdaderamente este evangelio es poderoso. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, usted no me puede decir a mí que lo que estamos diciendo no está en la Biblia. No me puede decir a mí que no son evidencias bíblicas. ¿Resucitó o no resucitó? ¿Se apareció a la gente o no se le apareció? Sigamos por ese camino, que hay mucho más que decir. Jesucristo se le apareció a un grupo de mujeres. San Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. Vamos rapidito. San Mateo 28, 9 y 10. Estas son las evidencias que usted tiene que presentar en el tribunal.
Al enemigo no le gustan estas evidencias porque su cerebro necesita evidencias para creer. Cuando usted lee la Biblia, descubre que Dios quiere que crean en Él en una forma evidencial, no en una forma teórica. Y veremos un par de versículos que demuestran lo que estoy diciendo. San Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. Dice el versículo 9: He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¿qué cosa? Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué dice? Y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Resucitó o no resucitó? ¿Sí o no? A mí me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia, me apasiona la Biblia, y si puedo decir esto, puedo decirle que estoy enamorado de la Biblia. ¿Es lindo amar la Biblia? ¿Sí o no? Mientras usted más ama la Biblia, su vida tiene más sentido y más valor, y su vida se hace más poderosa. Cuando usted ama la Biblia, usted puede ver la gloria de Dios. Números capítulo número 14. Números 14, versículo 11. Mire lo que dice. Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hizo Dios señales o no hizo señales para que los israelitas creyeran? ¿Las hizo o no las hizo? ¿Para qué las hizo? Para que le creyeran. ¿Resucitó Cristo o no resucitó? ¿Se apareció a la gente o no se apareció? ¿Para qué lo hizo? Para que creyeran. ¿Tenemos esos testimonios? Los tenemos. Así que podemos creer en Cristo, que es nuestro Salvador y nuestro suficiente Salvador. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35, encontramos la experiencia de dos discípulos que iban para Emaús. Lucas 24, 13 al 35. Voy a abreviar la historia de estos dos discípulos. Cuando usted comienza a leer el capítulo 24, descubre que estos dos caballeros esa tarde iban para Emaús. Iban, dice San Lucas, que iban con los ojos velados, tenían un velo. Me atrevo a pensar que era el velo de la incredulidad. ¿Por qué? Van hablando acerca de Jesús. Dice el relato bíblico que Jesús se acerca para caminar con ellos. Ellos miran a ese que se le acerca, y el que se le acerca le pregunta que de qué están hablando. Y ellos le preguntan al que se acerca diciéndole que si él es el único forastero que no ha sabido la historia de Jesús. Ahora, ¿quién fue que se le acercó? ¿De quién está hablando? ¿Y cómo le llaman a Jesús? Forastero. ¿Y cuál es la historia? Dice el Señor Jesús. Oh, de Jesús Nazareno. Oiga qué barbaridad. Le están diciendo a Jesús la historia de Jesús y no conocen a Jesús. ¿No le parece curioso? ¿Le parece curioso o no le parece curioso? Y comienzan a contarles. Y hoy ya el tercer día. Sin embargo, dicen ellos, algunas mujeres han dicho que resucitó. Y Pedro dice que resucitó, y hasta vieron visión de ángeles que dicen que él ha resucitado. Qué barbaridad, ¿eh? Y entonces Cristo le dice: ¡ay, insensatos y duros de corazón! En el versículo 27, Cristo le dice que era necesario que se cumpliese todo de esa manera. En el versículo 44, Cristo le dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y después que llegan a la casa y Cristo hace como que va a seguir su camino, ellos le insisten que se quede a cenar con ellos. Todavía no saben quién es Jesús. Todavía no identifican a Jesús. Y dice la Biblia que cuando Cristo partió el pan para bendecirlo, entonces se dieron cuenta que estaban hablando ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Había resucitado o no había resucitado? ¿Sí o no? Mi pregunta para usted: si estos eran discípulos de Jesús,
que estaban tan cegados en su incredulidad, que aunque Cristo caminó con ellos, aunque le explicó la Escritura, aunque llegó hasta su casa y no lo identificaron, imagínese usted nosotros a 2000 años de distancia. ¿Habrá mucha gente cristiana que tendrá a Cristo cerca que no saben que está allí? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Necesitamos entonces estudiar la Biblia para que esa neblina se quite de nuestra mente, para que esa oscuridad se vaya de nuestra vida. Somos tan empeñados en hacer una agenda, somos tan empeñados en hacer nuestro propio programa, que a veces no seguimos el programa de Jesús. Somos tan empeñados en creer lo que queremos creer, como esos dos que iban para Emaús, que estaban tan convencidos, tan convertidos a la idea de la derrota, que ni viendo a Cristo lo reconocieron, ni escuchando a Cristo lo entendieron, y al final de la jornada, por gracia y misericordia, se dieron cuenta. Querido, querida, necesitamos orar más. Necesitamos conectarnos con el cielo. Necesitamos comprender mejor en qué hemos creído y conocer en quién hemos creído. En este tiempo que vivimos, las cosas se pondrán difíciles, pero si usted sabe en quién ha creído y usted sabe en qué ha creído y es capaz de decírselo a otro, difícilmente su vida estará sin fruto. Cristo resucitó. Cristo venció, Cristo ganó. En el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 14, dice Marcos que Cristo se apareció a los 11. Recuerde que Judas se perdió. San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Estas son las pruebas o las evidencias para que podamos tener oraciones poderosas. Necesitamos conocer las evidencias para que cuando nos arrodillemos a hablar con Dios, cuando nos arrodillemos a predicar, nos arrodillemos a hablar con el Señor y a pedir alguna cosa, podamos decir: Señor, siendo que Cristo ganó todo el derecho en la tierra, siendo que Cristo pagó el precio del pecado, siendo que Cristo triunfó, siendo que Cristo ya conquistó, ahora en el nombre de Cristo, Señor, le pido esto, esto y esto. Pregunto, San Juan 14, 13, 14, ¿no dijo Cristo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos lo dará? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces presentaré las pruebas a Jehová. Aquí están las pruebas, Señor. Y yo le pregunto, ¿necesitamos hoy en día hacer oraciones poderosas o no? ¿Sí o no? ¿Recuerdan el primer sermón que predicamos, la frase no desmayamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué ha hecho el enemigo con la gente? Le embotó el entendimiento, le cegó el entendimiento. Pero la luz del Evangelio que está en nosotros, que somos vasos de barro, es tan poderosa que puede llenar de luz la mente de la gente para que crean en Cristo y se entreguen a través del Evangelio. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Estas son las evidencias. San Marcos capítulo 16, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Marcos 16, 14. Ellos dijeron, San Marcos capítulo 16, se llama San Mateo, Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Aquí estamos. Finalmente se apareció, ¿a quiénes? A los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¿Qué cosa les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Oiga, ¿no le parece una barbaridad eso? A ver, ¿le parece o no le parece una barbaridad? ¿Dijo o no dijo Cristo que resucitaría? ¿Sí o no? Explíqueme cómo la gente que estaba más cerca de él, los 11, no creían. Imagínense usted, si esos eran los 11 que estaban cerquitita de él. Imagínense el equipo de nosotros que está a 2000 años de distancia. ¿Entendieron? Por eso cuando encuentro incredulidad en algún lugar, no me sorprende. Me motiva a orar más, a clamar más a Dios para que la luz del Evangelio ilumine esa mente. No me ofende, porque si estos caballeritos que estaban a 3 días de distancia no estaban creyendo, imagínense nosotros que estamos a 2000 años de distancia. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Miren, déjenme decirle, esto de cristianismo no es un asunto de un club social, esto es un asunto de vida o muerte. Este negocio que si usted no tiene a Cristo, usted se lo llevó el diablo, usted está perdido, compadre. Es que la vida está en Cristo Jesús, dejémonos de cuento, esto hay que ponerlo claro.
Dejémonos de religiosidad y vámonos al cristianismo. Cristianismo significa, un cristiano es el que conoce y ama a Cristo. Usted no puede amar a quien usted no conoce. Y si ama a quien no conoce, usted no está bien de la cabeza. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo usted puede amar a quien no conoce? San Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante. Me gusta la Biblia, me da evidencias. Es la razón por la que acepté a Cristo, la razón por la que soy cristiano, la razón por la que me fascina predicar. Me gusta el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, las palabras de la Biblia describiendo lo que debemos creer. Yo pregunto, ¿ganó Cristo o no ganó? ¿Conquistó o no conquistó? ¿Murió o no murió? ¿Lo sepultaron o no lo sepultaron? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces levante la cabeza. Cuando usted se arrodilla a orar con la convicción de que Dios lo está escuchando, que Cristo conquistó y usted puede pedir lo que le dé la gana, compadre. Claro, pida como conviene. Deje de estar pidiendo bobería, pida cosas. Hay 3 cosas que la gente tiene pendiente. Número 1, la necesidad. Número 2, el deseo. Y número 3, el capricho. ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Déjese de deseo y de capricho con el Señor. Vamos con la necesidad. Explíqueme, ¿bien? Una necesidad que usted necesita desayunarse por la mañana, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues si usted tiene lo que necesita para desayunarse en su casa, pues desayúnese tranquilo en su casa. Ah, no, yo tengo el deseo de ir a IHOP. Perdón, aquí no hay esa cuestión de IHOP, ¿verdad que no? Ok, cambio la cuestión. Bueno, al restaurante de la esquina, que tiene un desayuno muy bueno, porque usted no quiere comerse lo que tiene en la casa. O sea, usted tiene el deseo de gastar un dinero que no tiene que gastar. Eso es un deseo. Capricho. Ay, no, yo quisiera hoy desayunar en el restaurante que está allá arriba en la torre, yo no sé cómo, el restaurante fino que cuesta un ojo desayunarse ahí. Gastar un dineral. Eso es un capricho. Papá dice, mira mi negro, ni deseo ni capricho. Yo te resuelvo la necesidad. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Es una necesidad desayunar? Entonces vamos con la necesidad. Cristo resolvió la necesidad de la salvación y Cristo suple nuestras necesidades. San Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante. Mire lo que dice, lo que dice el versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, aquellos 2 que iban para Emaús, ahora vienen de regreso, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aquellos vinieron corriendo de la noche, llegaron y se reunieron con los discípulos y le dijeron, hemos visto al Maestro, ha resucitado. Y le dice entonces, dice el versículo 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Por qué? Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Pregunto, ¿comió o no comió? ¿Es una evidencia o no es una evidencia? ¿Resucitó o no resucitó? Alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 20, versículo 19. San Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Estas evidencias te dicen que puede orar con toda confianza, que puede orar con todo poder. San Juan capítulo 20, versículo 19. Dice el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué cosa? Paz a vosotros. ¿Cómo estaba la puerta? Cerrada. ¿Quién entró con la puerta cerrada? Y ahora mire qué cosa linda.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid, ¿qué dice? Recibid el Espíritu Santo. Y allí dice Cristo: a quienes retuviese los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una pregunta: ¿no era este Tomás uno de los 12 apóstoles? ¿Y por qué era tan incrédulo? Perdone lo que voy a decir ahora, pero este tipo tiene que estar loco, porque ¿cómo que si no viere? Y si no tocare, ¿no prometió Cristo que resucitaría? ¿Resucitó o no resucitó? Y oiga lo que sigue diciendo la Biblia. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron. ¿Y qué cosa dice? Y creyeron. Yo le hago una pregunta: ¿lo tocaron o no lo tocaron? ¿Lo palparon o no lo palparon? ¿Comió o no comió? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces, si resucitó y resucitó, levante la cabeza, compadre. Usted puede pedir y orar a Dios con todo el derecho que Cristo ganó. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema, Cristo venció, y venció para usted y venció para mí. ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿sí o no? No tenga ningún temor de entregarse a Cristo. Ya Cristo conquistó. En el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14, Cristo se acerca a los discípulos cuando están pescando en el mar de Tiberias. Allí Cristo se aparece y come con ellos, y trae pan y le prepara un pescado, y allí comen juntos. San Juan capítulo 21, versículo 1 al 14. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8, mire lo que Pablo dice. 1 Corintios 15, 5 al 8. Mire a quienes se le apareció Cristo también. Usted no me puede decir a mí que lo que estoy presentando no son evidencias. Usted no me puede decir a mí que lo que estoy presentando no son pruebas. Y estas pruebas en un tribunal, ante el cielo, ante el Rey del universo, ante Dios, dicen claramente: es así. Si usted los cree o las cree, alabado sea Dios. Si usted no las cree, ay mamá. Capítulo 15, versículos 5 al 8. ¿Qué dice el versículo 5? Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de, ¿cuánta gente dice? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Conoció Pablo a esa gente o no la conoció? Dice: mucha de esa gente todavía viven, otros ya se murieron, pero hay gente de esa que está viva que yo los conozco. Lo vieron cuando se fue, lo vieron resucitado. Y dice ahora el versículo siguiente: después apareció a Jacobo. ¿Cuál era ese Jacobo? El hermano de Jesús. Jacobo y Judas eran hermanos de Jesús y nunca aceptaron a Jesús hasta después que Jesús se murió y se fue y resucitó. Resucitó y se fue. Y después que resucitó, Jesús se le apareció a su hermano Jacobo, y entonces Jacobo aceptó a Jesús y escribió el libro que se llama Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, aparece Jacobo como uno de los dirigentes de la iglesia.
¿Dice aquí que se le apareció Cristo a su hermano Jacobo o no lo dice? A ver si o no. Mire qué cosa linda ahora dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué cosa linda. ¿Habló Cristo con Pablo? Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26. Cristo se apareció a Pablo. Queridos y queridas, ¿podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en Cristo? A ver, ¿sí o no? A mí me gusta Cristo por una cosa, entre tantísimas. Y es que mientras usted más lo conoce, más lo ama. Y mientras más lo conoce, hay un poder que no es humano, el poder del Espíritu Santo, que se llena su corazón. Y hay un entusiasmo en la vida suya que nada lo puede apagar. Yo no concibo la vida cristiana apagada. En mi mente no me cabe un cristianismo apagado. No. Cuando el Espíritu Santo toma tu vida, enciende todo y revoluciona todo, transforma y cambia todo. Esa vida tímida, cristiana tímida, yo digo, ¿dónde andará el Espíritu? Pero compadre, cuando usted le pone en fuego, ya usted no puede estar tranquilo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Si a usted le prende en fuego, usted tiene que moverse, compadre, usted no se va a quedar tranquilo. Y si no, pruébelo, meta un dedo en la candela para que vea que no se está tranquilo, a que no se está tranquilo. Qué cosa linda, mamá. Bueno, ya hay que terminar, el tiempo se nos acabó. ¿Qué es el Evangelio? Número 1, el Evangelio es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero Cristo, ¿qué cosa? Resucitó. Mire, cuando usted estudia la Biblia, todos los discursos de Pedro, descubre que en la gran mayoría de esos discursos, Pedro todo lo que predica es acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando usted estudia los discursos de Pablo, Pablo centra casi todos sus discursos acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Y cuando Pedro presenta en Hechos capítulo 2 el testimonio en Pentecostés, mire usted las evidencias que plantea. Y me gusta porque aquí hay algo fundamental, profundo y poderoso. ¿Estamos listos para terminar allí? Hechos capítulo 2, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo número 2. La Biblia es un manantial. La Biblia es lo más hermoso que nos ha podido pasar. Hechos capítulo 2, versículo 29. Dice el versículo 29, Hechos 2. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice ahora Pedro, a este Jesús, ¿qué cosa dice? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro? Testigos. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Sí o no? Sí. ¿Hablaron con él o no hablaron con él? Somos testigos. Nosotros sabemos que resucitó. Lo vimos. Estuvimos con él. Comimos con él. Y vimos cuando se fue. Y 500 personas estaban allí con nosotros. Así que, dice Pedro, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mi pregunta, ¿está citando Pedro a David, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El Salmo 110, versículo 1, David escribe acerca del Mesías y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
Mire usted ahora cómo el Señor Jesús toma esa referencia del Salmo 110, versículo 1, para decir y mostrar y demostrar que Él tiene todo el poder igual que el Padre, tanta autoridad como el Padre, y está sentado arriba al mismo nivel que el Padre. Mire qué cosa linda, y con esto terminamos. San Mateo capítulo 22. Queridos, podemos orar con toda confianza, con toda autoridad, con todo derecho, porque Cristo lo ganó. San Mateo capítulo 22, versículo 41, dice el versículo 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Como diría Cantinflas, la moraleja, joven. Romanos capítulo 8, aquí comenzamos, aquí terminamos. Romanos capítulo 8. Mire qué cosa linda. ¿Triunfó Cristo o no triunfó? Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante. Mire qué belleza. Cerramos aquí con broche de oro. Dice el 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? ¿No nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y ahora pregunta Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, ¿qué dice ahora? Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces usted tiene toda libertad y puede tener toda confianza que al decidir entregarse a Cristo está haciendo la mejor de todas las decisiones de su vida. Entréguele su vida a Cristo y Él conservará esa vida para la eternidad. Y si muere, no morirá para siempre, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es evidente o no es evidente? A ver, ¿sí o no? Sí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Conquistó el derecho o no lo conquistó? Sí. ¿Pagó el precio o no lo pagó? Sí. Entonces levante la frente en alto y diga, yo soy un hijo del Dios Altísimo, yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Entonces puede vivir tranquilo y en paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo dijo Cristo o no lo dijo? Termino con esta pregunta. ¿Podemos entonces descansar en la paz de Cristo? ¿Podemos entonces creer en lo que Dios ha provisto a través de Cristo? ¿Podemos estar seguros que tenemos derecho de orar en nombre de Cristo para recibir las bendiciones? Sí. ¿Ha nadie ha conquistado Dios el derecho de esta tierra a través de Cristo? Sí. Ahora Dios sigue siendo el dueño y ahora Cristo es dueño, creador y el que conquistó de nuevo el derecho en la tierra y nosotros somos de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué le parece si nos colocamos en pie para terminar con una oración? Mi corazón se llena de alegría y de gozo porque desde el sábado hay personas que se me han estado acercando y me han estado diciendo que han tomado la decisión de entregarse a Cristo. Hace años tuve una experiencia hermosa con el Señor y me pidió que predicara el Evangelio y que fuera por todo el mundo a recoger a sus ovejas. Y me llena de gozo cuando voy cada semana, cada 2 semanas. A veces paso un mes completo viajando. Una vez llegué a mi casa por un día. Tenía tanta hambre de ver mi familia. Había pasado 29 días predicando en un lugar y tenía que ir a otro lugar. Llegué por un día a mi casa.
Llegué esa tarde, pasé esa noche con mi familia y al día siguiente en la tarde tuve que irme a otro lugar. Pero vi a mi familia por una noche. Yo sé que el Señor pronto volverá. Y estaré con mi familia por la eternidad en el reino de los cielos. Pero yo sé que Dios anda buscando sus ovejas. Es posible que aquí hayan ovejas del Señor. El hecho de que estén aquí me dice que sí. Y a los que nos siguen a través de la internet, no dudo que haya muchas ovejas allá también. A los que nos siguen a través de Alfa Televisión, sé que hay muchas ovejas que Dios está recogiendo. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y ¿qué cosa hacen? Y me siguen. Mire, si usted es oveja del Señor y ha decidido seguirle, levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Al levantar la mano usted dice, bueno, yo no sé si era o no era, pero yo quiero ser oveja del Señor. Levante su mano. Yo quiero ser una oveja del Señor. Levante la mano. Yo sé que soy oveja del Señor. Levante la mano. Así que todo lo que son ovejas del Señor, levanten la mano y terminemos con una oración. Padre amado, gracias por darnos a Jesús. Gracias, Dios, por su palabra. Gracias, Señor, por llamarnos para ser ovejas de su rebaño. Padre amado, Padre santo, Padre querido, gracias por las pruebas y las evidencias que tenemos de que Cristo pagó el precio del pecado, conquistó el derecho sobre la tierra y ahora con toda confianza podemos entregarnos a Él para alcanzar así salvación y vida eterna. Dios, nos entregamos a Cristo. Dios, le damos todo el derecho sobre nuestra vida. Dios, que reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Salvador. Perdónenos, Dios, por haber estado tanto tiempo tan lejos. Perdónenos, Dios, por haber sido cristianos tan flojos. Perdónenos, Dios, por no ser cristianos más fervientes y fervorosos. Despiértenos, Padre, antes que sea demasiado tarde. Que su Espíritu tome el control de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Que su Espíritu nos cambie y nos transforme, Señor. Que nuestra vida sea un testimonio vivo y poderoso para que otros se entreguen y acepten a Cristo como su Salvador. En su mano santa nos entregamos, Señor, y le aceptamos con nuestro único y suficiente Salvador. Lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.